Esta semana Jeremy Powell pues decidió aumentar, bueno, obviamente no él únicamente, él es el presidente de la Reserva Federal, hay un comité de mercado abierto, operaciones de mercado abierto, que es el que define pues la política monetaria de la Reserva Federal, pero él es la cara, él es quien habla y da la rueda de prensa con relación a lo que estaría decidiendo el organismo emisor, las autoridades monetarias de los Estados Unidos. Pues Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, esta semana anunció que se incrementa la tasa de interés de referencia a los Estados Unidos en 75 puntos básicos. 75 puntos básicos hace que ahora la tasa de interés de referencia ya se coloque entre 2,25 y 2,5%. A inicio de este año estaba entre 0 y 0,25%, lo cual significa que ha ido de una forma rápida incrementando. De hecho, este incremento de 75 es el segundo consecutivo de 75 puntos básicos que se realiza. El primero fue el mes anterior, el mes de junio, y desde 1994 no se registraba una variación de 75 puntos básicos. Generalmente, ¿cuál es la variación? La variación, por lo general, era del entorno de 25, como mucho 50, pero 75 eso es poco probable. ¿Por qué en esta oportunidad volvió otra vez la Reserva Federal a aumentar en 75 puntos básicos la tasa de interés de referencia? Básicamente por el dato que se registró de inflación. La inflación al mes de junio, medida interanual, eso significa junio, el índice de precios al consumidor de junio versus el índice de precios al consumidor de junio del año anterior. Esa tasa de inflación interanual fue de 9,1%, se aceleró con relación al año pasado y al mes pasado. Y al acelerarse con relación al mes pasado, pues esto hizo inmediatamente que las autoridades monetarias comenzaran a decir, ¿saben qué? Vamos a volver a incrementar la tasa de interés en 75 puntos básicos. Vamos a mandar ese mensaje. Claro, eso sucedió justamente un día antes de que se conociera el dato de que los Estados Unidos en el segundo trimestre del año había registrado una caída de su Producto Interno Bruto. ¿En cuánto? En 0,9%, que si se añade a la primera caída del primer trimestre de 1,6%, esos dos elementos, estamos hablando de que técnicamente estamos en recesión, pero ya se sabe, porque lo expliqué en el segmento anterior, que en realidad hasta que el National Bureau of Economic Research lo diga claramente, lo diga oficialmente, no se puede decir que Estados Unidos transitó en ese primer semestre en recesión, aun cuando técnicamente, oigan bien, técnicamente se pueda decir que está en recesión porque son 2 trimestres consecutivos. Eso es técnicamente. O sea, usted se va a un libro de texto, recesión se define técnicamente como 2 trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto registrando caídas, es decir, una variación negativa del trimestre justamente con relación al trimestre justamente anterior. En el primer trimestre fue con relación al cuarto trimestre del año pasado, es estacionalizado obviamente, en el sentido de que hay que tomar en consideración que en el último trimestre del año hay mucha actividad económica, entonces usted le quita esa influencia de las vacaciones, de lo que son las navidades, esas fiestas que generan mucho consumo, usted le quita esa influencia y puede comparar ya. Entonces cuando usted compara, se registró en el primer trimestre de este año, cuando lo compara con el último trimestre del año pasado, una caída de 1,6. Y en este trimestre, una caída de 0,9. Pero, oigan bien, a pesar de eso, la Reserva Federal decide aumentar. Claro, supuestamente ella, entre comillas, supuestamente no sabía esa información de que ya se había registrado una caída en ese segundo trimestre, pero vuelve e incrementa en 75 puntos básicos y manda ese mensaje. Ahora bien, cuando Jeremy Powell está dando su rueda de prensa, que es importantísimo darle seguimiento a esa rueda de prensa, se lo recomiendo a todo el mundo, cada vez que hay, y faltan 3 reuniones del Comité de Operaciones, de Política, de Operaciones de Mercado Abierto en los Estados Unidos, en esas reuniones, siempre que se da a conocer, que es alrededor de las 2 de la tarde, se da a conocer los movimientos de tasa de interés de referencia, que es la que define el resto de las tasas de interés del mercado de los Estados Unidos y obviamente define también gran parte de la tasa de interés a nivel internacional. Muchísimos países se fijan en esa tasa para definir lo que es la tasa de rendimiento de sus bonos soberanos. Entonces, ahí lo que podemos decir es que tan pronto se dio a conocer esta información,
en la rueda de prensa, dijo Powell lo siguiente: en función del desempeño de la economía, se va a verificar si vamos a necesitar o no incrementos de esta magnitud. ¿Qué significa eso? Que está mandando como mensaje lo siguiente, que es muy probable que si había una desaceleración, como efectivamente ya se publicó hoy, si había una información de que efectivamente se estaba desacelerando la economía, entonces ante esa situación lo que se estaba ahí pronosticando es que no iba a incrementarse 75, sino que probablemente 50 o 25. ¿Qué sucedió con el mercado? Inmediatamente registró variaciones positivas. Vamos a ver, por ejemplo, en esta semana, fíjense acá, en esta semana, estoy tomando prestado del Wall Street Journal, variaciones, y fíjense acá cómo tan pronto se supo la noticia de que no que aumentó en 75 puntos básicos, no, porque eso hubiese reducido los precios, los indicadores bursátiles hubiesen caído, este es el Dow Jones, pero tan pronto se supo esa noticia de que efectivamente se estaría en un entorno en el cual era probable, debido al enfriamiento de la economía, de que no se iba a registrar nuevos incrementos de 75 puntos básicos, pues subió el Dow Jones y luego, al día siguiente, volvió a subir nuevamente el Dow Jones. Entonces, eso es lo que le está diciendo a usted, es que el mercado está esperando por lo menos que la política monetaria restrictiva, esa política monetaria que se expresa en aumento de tasa de interés, que ya le señalé en junio y julio, en esa reunión de política, se incrementó en 75 puntos básicos en cada uno, que desde 1994 no se incrementaba en esa magnitud. Ahí, en esas reuniones, con esos incrementos, ya no se van a volver a registrar en lo que queda de año. Y si es así, entonces es probable que se incremente, por ejemplo, en 25, 25 y 25. Si es así, se terminaría en alrededor de 3 a 3.25% más o menos la tasa de interés en lo que sería el cierre de este año. Y eso obviamente hizo que subiera no solamente el Dow Jones, si nos vamos al S&P 500, también registró fuertes incrementos en estos días. El Nasdaq también registró una variación positiva. O sea que fíjense que como todos estos indicadores bursátiles reflejaron una mejoría. Reflejaron una mejoría por el hecho de que efectivamente se estaba previendo que no iba a registrarse incrementos tan acentuados en la tasa de interés de referencia. O sea, fíjense, en medio de la recesión mejoran los indicadores bursátiles. Usted me dice, pero ¿cómo es posible que si yo estoy pronosticando, si yo estoy previendo que viene una recesión o que está desacelerándose el consumo, ¿cómo es posible que se pueda pensar que los precios de las acciones van a mejorar? Bueno, porque el precio de la acción depende de dos cosas principalmente. Del flujo que se genera, que está vinculado con las ventas. Por ejemplo, el flujo libre de efectivo de los negocios está vinculado con las ventas. Es un elemento que va en el numerador, pero en el denominador se utiliza para calcular lo que es el valor presente de ese flujo que se va a ir obteniendo a lo largo del tiempo. Se va a utilizar la tasa de interés. Y la tasa de interés está relacionada con la tasa de referencia. En consecuencia, si se prevé que los incrementos de tasa de interés de referencia van a ser menos acentuados de lo que se estaba previendo inicialmente, entonces el precio que ya se había descontado y que el mercado había castigado y que por lo tanto había caído tanto el mercado de lo que va de año, pues entonces se revierte y los inversionistas tienden a decir, mira, ¿sabe qué? El precio va a subir hacia final de año de las acciones, déjame comprar ahora para ganarme un dinerito. Entonces salen y compran. Claro, eso no significa que va a seguir subiendo, puede subir, puede bajar, o sea que ya eso es otra cosa. Y por eso mis recomendaciones es que analice bien cuál es la acción que usted está comprando, cuál es el futuro de la empresa que usted tiene, verifique el Price Earning Ratio, por ejemplo. El Price Earning Ratio lo que le dice a usted es el precio que usted está pagando versus el nivel de beneficio que usted está recibiendo, es decir, el precio, cuántas veces usted está pagando el beneficio que usted está recibiendo. Si el price earning es 10 veces, el PE es 10 veces, usted lo que está diciendo, usted está pagando 10 veces el earning que usted estaría recibiendo. Pero si es como, por ejemplo, Tesla, que es casi 95, llegó a 100 o incluso por encima,
Usted dice, óyeme, ¿y cuánto que yo voy a recuperar mi dinero? Asumiendo que fuera dividendo. A menos que venga una tremenda ganancia de capital, donde venga una extraordinaria liquidez en el mercado que genere un aumento de la demanda de ese instrumento financiero y me gane yo un dinero porque siga subiendo el precio. Pero no porque la economía justifique a través del flujo de efectivo de ese negocio, justifique ese precio. No lo va a justificar. Tesla no lo justifica. Para mí es una burbuja. Para mí es una burbuja. Yo nunca compraría Tesla, por ejemplo. Pero hay gente que sí, que la compraría. Yo creo que quien finalmente va a quedar dominando ese mercado de los automóviles van a ser las tradicionales, pero en eléctrico, que van a absorber y le van a ganar la carrera a Tesla, que tiene un software muchísimo más sofisticado que las otras, porque van por adelante, pero al final las otras son las que saben hacer automóviles, no Tesla. Tesla tiene otro tipo de automóvil, y que es mucha tecnología, pero no el automóvil en sí. Entonces, pero cierro paréntesis, simplemente era decirle eso. Lo importante en este segmento es que Powell decidió subir la tasa de interés en 75 puntos básicos, pero esa tasa de interés de 75 puntos básicos en realidad es un incremento que el mensaje es, miren, la estoy subiendo a 75 puntos básicos porque la tasa de inflación fue 9.1%, quiero mandar un mensaje de reducción de enfriamiento de la economía, reducción del consumo, y para eso subo la tasa de interés, pero con esta nueva información que se dio a conocer esta semana de que la actividad económica en el segundo trimestre del año cayó, y ahora entonces tenemos 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica en los Estados Unidos. Ante esa situación, entonces ya lo que se prevé es que no habrá incrementos tan fuertes de la tasa de interés. Si no hay incrementos tan fuertes de la tasa de interés, la relación que hay entre el flujo y la tasa de descuento, pues hace que tienda a aumentar el precio de la acción. Y por eso es que hemos visto que tanto en esta semana, tanto el Dow Jones como el S&P 500, como el Nasdaq, los 3 principales indicadores bursátiles de Estados Unidos, pues registren variaciones positivas. Vuelvo y señalo, esto no significa que va a seguir subiendo de forma continua, no. Puede que suba, puede que baje, eso es así, pero de que tiene definitivamente una mejor perspectiva si no sigue subiendo la tasa de interés tan agresivo, de que la tiene, una mejor perspectiva, sin lugar a dudas. Con relación a la República Dominicana, hay que señalar que este incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos obviamente va a tener un impacto sobre, y ustedes pueden entrar en crédito público, en la página, y ahí pueden ver lo que sería los indicadores de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos de República Dominicana. Viendo esas tasas de rendimiento, ustedes pueden verificar ahí que efectivamente esas tasas de rendimiento le pueden decir cuál sería la expectativa con relación a diferentes títulos. Si usted tiene, por ejemplo, aquí se lo voy a mostrar. Si ustedes entran ahora mismo, usted puede verificar aquí, por ejemplo, el título a 10 años. Vamos a buscar el título a 10 años, está en 8.19, 11 años 8.42, 8.42. Yo pronostico que eso va a cerrar el año en el entorno del 9.25. Lo pueden apuntar, eso yo lo pronostiqué ya hace varias semanas, señalé que en función de la evolución de la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, iba a subir bastante la tasa de interés que estaba al inicio de año. Si yo la busco aquí, inicio de año, fíjense ahí el 31, estaba en 4.64, el título a 10 años, el bono soberano de República Dominicana, y ahora ese bono soberano está a 10 años en 8.2%. O sea que fíjense cómo ha aumentado significativamente la tasa de interés. Esa es la tasa de interés. Si ahora salimos a colocar, es el doble prácticamente. Oigan bien, el doble. El doble. ¿Qué significa eso? Que si antes nosotros colocábamos 1.000 millones, por ejemplo, 1.000 millones de dólares,
y pagábamos por esos $1.000 millones al año, pónganle 45 millones de dólares. Ahora vamos a tener que pagar prácticamente 85 millones de dólares al año. Entonces, ustedes fijan que eso impacta la posición de sostenibilidad de la deuda pública y también la sostenibilidad de las finanzas del Estado dominicano. Sí, las cosas, recomendación, hay que hilar bien fino en esta coyuntura. Es una coyuntura difícil, sumamente difícil la que tiene el gobierno y hay que saber manejar esto. Hay que saber manejar esto, es sumamente difícil. En pocas ocasiones, República Dominicana ha tenido tanto que enfrentar en tan poco tiempo. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.